presenta un nuevo libro, Nuestro propio camino. Está con nosotros Julio Guzmán, ex candidato a la presidencia y ahora líder del Partido Morado. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Muy contento de estar acá. Muy contento. Contento y cansado de tantas cosas que estoy en todas. ¿Qué estás haciendo actualmente? Estamos ¿Cuánto tiempo te tardó? recolectando. Porque has escrito el libro de manera veloz. Sí, la verdad es que lo he escrito bastante rápido, aunque muchas de las cosas, bueno, estaban en mi cabeza y tenía que plasmarlas en un documento. Algunas otras ya estaban escritas, sobre todo la parte de la visión de país. Pero te contaba que estaba en todas porque estamos trabajando en la recolección de firmas, en la construcción partidaria, estoy de consultor, estoy enseñando. Ahora el libro, dedicándome a mis hijos un poco más, así que de todo un poco, pero contento. ¿Dónde estás enseñando ahora, Julio? Estoy conversando con 2 universidades para comenzar el próximo ciclo. Ok. Trabajando como consultor internacional en algunos proyectos en los temas que yo veo, que es desarrollo productivo, tratados de libre comercio, dedicado a la construcción de nuestro Instituto Talentos, que se va a dedicar al desarrollo de jóvenes líderes políticos, haciendo alianzas con asociaciones. Ese es el instituto que iba a funcionar también como una manera de ONG, me comentaste, ¿verdad? En una entrevista hace un tiempo. Sí, correcto. Y ahora lo que estamos haciendo es alianzas con asociaciones internacionales para que puedan canalizar asistencia técnica, conocimiento. Y el financiamiento también, ese financiamiento va a ayudar también, digamos, en que esta institución sea de alguna manera un think tank del partido en el cual estás concentrado en armar. Así es, asociado, haciendo investigación, capacitación, etcétera, ¿no? Correcto. Pero también estamos en la recolección de firmas, salgo todas las semanas a recolectar firmas. Yo soy el primer brigadista del Partido Morado. En el partido nadie tiene corona, todos tenemos que hacer todo. Entonces salgo todos los sábados alrededor de 3 o 4 horas diarias a recolectar firmas. En la construcción partidaria estoy viajando a las regiones para conversar con las bases, escucharlas, tener las lecciones aprendidas, porque ellos tienen muchísima información, implementando el organigrama. Es decir, en todas, como te dije, pero contento porque estamos avanzando. ¿Por qué presentar un libro ahora, Julio? Es decir, 5 meses de campaña no son suficiente, digamos, material como para contar en un libro toda tu experiencia. Sí, es una excelente pregunta, por varias razones. La primera es porque quiero contar mi historia personal. Mi historia personal desde cuando fui niño, joven, porque estoy convencido que muchas de las convicciones que uno tiene no las crea de adulto, sino cuando es niño o cuando es joven. Y es importante compartir con los peruanos las cosas que me pasaron, anécdotas que formaron mi carácter, mis convicciones. Pero otra razón es porque la campaña fue tan corta, Cristian, que no nos dio el tiempo para explicar un poco más en detalle qué significa esto apostar por los talentos. ¿Por qué el Perú debería de mirar al futuro en la era del conocimiento, apostar por el talento del peruano? Entonces he tratado de argumentar con evidencia empírica, con ideas concretas, modernas, de por qué eso es importante no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Pero la otra razón era para también hacer una catarsis de lo que pasó en la campaña. Fue muy intensa, en donde hubieron experiencias positivas muy profundas y también bastante ingratas. Entonces, contar la campaña, lo que pasó, dejar por escrito cuál fue nuestra experiencia también fue importante. Yo creo que el mensaje acá clave en los 3 capítulos es decirle a los jóvenes: sí se puede hacer política diferente. Muchas de las cosas que nos han contado son mitos, que tienes que pagarle a los candidatos al Congreso para poder financiar, mentira. Que tienes que pagarle plata a la gente para que se suban los buses y vayan a los mítines, mentira. Que la gente te pide plata o te pide regalos cuando vas a los mercados para que voten por ti, no es cierto. 1 de cada 50 personas nos pedía eso. Que es cierto que las firmas, además, tienes que pagarles a los brigadistas para que recolecten firmas, eso tampoco es cierto. Entonces sí se puede hacer una política diferente si es que uno lo hace con ganas y con convicción. En el Perú el 60% de los peruanos son jóvenes y hay que darles un mensaje distinto, Cristian. A mí desde niño me decían siempre: no se puede, no se puede, no se puede, hay que estar en contra, anti. Ahora hay que decirle a los jóvenes: sí se puede, sí es posible. Si tú crees en algo, si tú tienes la fortaleza para salir adelante, vas a hacerlo. Todos los peruanos tenemos un motor dentro nuestro y lo único que necesitamos es encenderlo. Correcto. Pero no nos damos cuenta. Julio, a ver, hay unas cosas que también, bueno, ayer en el programa Panorama ha salido también justamente, pero lo que ha causado revuelo incluso ha ameritado una respuesta del señor Francisco Tábara del Jurado Nacional de Elecciones, es la parte en la que hablas que habrían venido 3 visitas. Y voy a leer acá en la parte de tu libro, dice: miembros de mi equipo de campaña recibieron al menos 3 visitas de inusuales mensajeros con un inusual mensaje: el cambio de opinión de la autoridad electoral a nuestro
favor, nos costaría unos honorarios profesionales altos y en efectivo. Uno de esos mensajeros le pide $600.000 para arreglar el asuntito, ¿no? Y dices, ¿se trató de verdaderos intermediarios o simples oportunistas? ¿Nunca te dio curiosidad averiguar si es que se trataba de intermediarios reales o de simples oportunistas? No, lo que me interesaba era cortar la comunicación y continuar con lo que nos correspondía, que era defendernos legalmente. Yo, en primer lugar, no he hecho ninguna acusación contra ninguna persona ni ninguna entidad. Correcto. No he hecho ninguna denuncia en el sentido de tener evidencia y pasarla al Ministerio Público. Lo que he hecho es contar las memorias de la campaña, y así como he contado tantas otras anécdotas, he contado lo que nos pasó, y nos pasó 3 veces. Y la forma en la que ocurrió, ¿no? La primera fue en la vigilia, que una persona de mi comando de campaña me contó que había sido contactado por un intermediario. Pero este intermediario, digamos, ¿cómo era? O sea, ¿cómo creer que finalmente o fue una persona en la calle que se le acercó, él lo conocía? Es decir, no sé, a mí me hubiese dado curiosidad averiguar un poquito más, porque quedaba claro que si era un intermediario verdadero, además él se presentó, perdón, como un intermediario representando ¿a quién? ¿Al Jurado Nacional? Solo como un intermediario. Mucha de la información yo no tenía acceso porque mi equipo de campaña lo que hacía era, ellos tenían el contacto, ellos filtraban la información y yo tenía muy poca información. Lo único que sé es que se llamaban intermediarios, punto. Y la respuesta obviamente siempre fue la misma en los 3 casos, decir no, cortar, concentrarnos en lo que nosotros teníamos que hacer, nuestra defensa legal. ¿Fueron 3 intermediarios distintos las 3 veces? Porque a la primera no sé por qué regresaba, si es que ya le habían dicho que no. Yo presumo que sí, que eran diferentes, porque además el tono no era decir, oye, yo soy el mismo, oye, acuérdate de lo que te dije, sino eran mensajes cortos y claros, ¿no? En la primera, este asunto es algo sencillo, pequeño, se puede arreglar. La segunda, ya pidieron plata, $250.000, y la tercera, pidieron $600.000. Entonces, eso ocurrió, punto, y así fue. Ahora, si este intermediario estaba vinculado con alguien o con algo, no tengo idea, pero pasó. Y estas cosas nos pasan todos los días, Cristian. Cuando tú te sacas un brevete... Sí, pero es que lo que yo quiero entender es, Julio, ¿tú por qué lo cuentas? Claro, porque te pasó, pero ¿qué conclusión quieres que tus lectores saquen de lo que finalmente tú has planteado y has contado en este libro? Que el sistema está corrupto, que finalmente mucha gente siempre se puede hacer pasar porque representa a alguien, pero no necesariamente representa. ¿Cuál es un poco el mensaje de eso, Julio, de esa anécdota? El mensaje fue lo que ocurrió. Y quiero ponerte un ejemplo, si me permites. Los peruanos todos los días, cuando vamos a sacar el brevete, una licencia, un permiso, cuando vamos a la comisaría, siempre, bueno, no siempre, la mayor cantidad de veces cuando sales, alguien te intercepta y te dice, oye, fulanito, yo te puedo arreglar tu problema y eso te va a costar tanto. Tú no sabes si es que está vinculado con el funcionario o está actuando solo, no lo sabes, pero eso ocurre en todos lados. Entonces, si ocurre a nivel minorista y nos ocurre todos los días, ¿tú crees que eso no le puede ocurrir a un candidato presidencial? Pero es que me parece una locura que un candidato no haya salido a denunciar. ¿Por qué no denunciaste eso en ese momento? O no denunciarlo, sino contarlo en su momento. Porque una denuncia significa tener las pruebas y enviarlo al Ministerio Público, y nosotros no tenemos esa información. Lo que tenemos es lo que ocurrió, tal cual. Ahora, cuando te pasa con el brevete o la licencia, ¿eso significa que llegas a tu casa o a tu barrio y no le cuentas a nadie porque vas a dañar el prestigio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el de la Municipalidad X? No, las cosas hay que contarlas, lo que ocurre, siempre y cuando sean verdad y las cuente con transparencia, hay que hacerlo. A mí me pasó eso. Correcto, pero la pertinencia de haberla contado en un momento y no en otro. A ver, ¿tú crees que hubiera sido pertinente en ese momento donde todo estaba caldeado, en donde nosotros además no teníamos la evidencia de mostrar algo así? No, ahora lo hago porque está en las memorias, y además quiero recordarte de que este tema yo no lo saqué a la luz. Fue un periodista que tuvo acceso al manuscrito, como tú lo has tenido, y me hizo esa pregunta, como me pudo haber hecho una pregunta de cualquier otra anécdota que estuviera en el libro. Yo no lo saqué a la luz. Solamente yo tengo una pregunta más al respecto, para pasar a otro tema del libro. ¿Nunca llegaste a posteriori, tras justamente el fragor de la campaña, a preguntarle a esos colaboradores, oye, ¿quién fue esta persona? ¿Cómo así? Decir, profundizar un poco más para ver si es que... Porque si es cierto
esto habría que denunciarlo y finalmente habría que hacer grandes cambios en el sistema, en nuestro sistema electoral, ¿verdad? Los cambios en el sistema electoral hay que hacerlos sí o sí, independientemente de lo que me ocurrió a mí. Correcto. Es un sistema que es contradictorio, que se puede interpretar de muchas formas, que no promueve la participación política, que los miembros del jurado no tienen los perfiles idóneos. O sea, eso está No, pero al siempre margen. es cierto, más allá de cambiarlos, habría que ir a algunas personas presas también, ¿no? Porque si finalmente es el tema así, claro, uno podría pensar, bueno, quizá también se lo ofrecieron a César Acuña, y César Acuña podríamos decir que sí tenía el dinero para haberlo pagado. Bueno, no sé, pero yo tengo todo en mi sitio como para decir, bueno, para tener el coraje de decir lo que ocurrió. Y eso fue lo que pasó. Ahora, que hayan investigaciones, yo tengo entendido que hay investigaciones en curso, independientes, y se sabrá lo que se tendrá que saber en pocas semanas o meses, pero los peruanos vamos a saber qué ocurrió en una dirección o la otra. ¿Qué papel crees entonces que jugó, digamos, Francisco Tábara y el resto, ¿no?, de vocales del Jurado Nacional de Elecciones en haber sacado de carrera a tu agrupación y a ti como candidato a la presidencia? Mira, el rol que el señor Tábara ha jugado y juega como presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo va a juzgar los peruanos y la historia, no yo. Así que eso lo dejo en manos de la opinión de los peruanos. Correcto. Hay otra preguntita también que lo dice que a mí me da, porque me dices, en las entrevistas que ofrecían los medios nacionales noté que varios de los reporteros se sentían incómodos al hacerme preguntas tendenciosas o inapropiadas para un candidato, dejándonos en claro que en realidad no querían hacer daño y que más bien recibían órdenes de arriba. Por supuesto. Y nos explicaron que se trataba de preguntas sembradas por los jefes. Así es. Me pasó 2 veces, concretamente. Uno de un medio escrito. En mi oficina me hizo una entrevista larga y cuando terminó la entrevista, él mismo me pidió disculpas y me dijo: señor Guzmán, estas 2 preguntas que le hice no eran mi intención de incomodarlo, simplemente me dijeron que se les hiciera por razones que usted ya debe saber. Y otra vez me pasó en un set de televisión que también terminé una entrevista y el periodista, al final yo me estaba yendo, quitándome el esto y me dice: Julio, discúlpame, esa pregunta me la pasó tal persona y me dijo el nombre. Pero que era no un fue mi jefe, o intención. sea que, pero responden porque estamos volviendo pues a prácticas, ¿no? Pero Cristian, o sea, ¿tú te sorprendes? ¿Tú te sorprendes? Sí. A mí me han llamado violador, acosador, corrupto, lobista, candidato en Nadine. Todo eso falso, todo. Entonces, ¿te sorprende, verdad? Que sí, claro, me sorprende que un periodista y que además te lo diga y que finalmente acepte de que él es digitado por un jefe. Lo que pasa, Cristian, es que hay muchos jóvenes que son periodistas y lamentablemente por X razones no pueden proteger su independencia y se sienten mal de no poder ser independientes porque van a perder el empleo, pero son buenos, sienten que están haciendo daño y que no es por ellos, y al final ellos mismos te lo dicen y te dicen disculpa. ¿Tú sientes que fuiste también una víctima, digamos, del ataque de los medios durante la primera vuelta? No, yo no me considero una víctima. Yo pero que fuiste, digamos, el blanco, ¿no? Finalmente de muchos medios que no te querían en la campaña. Pero por supuesto, y ahí lo explico, ¿no? Yo creo que es una combinación de 2 cosas, de presiones políticas claras, por excluir a un candidato que subía muy rápido. Pero la segunda yo creo que es un efecto psicológico, y lo digo en el libro. ¿En qué sentido? De que hay un grupo de gente en el Perú que se cree dueña del Perú y que han visto a un Julio Guzmán, no sé de dónde vendrá, el nuevo chico del barrio, ¿qué diablo se cree desconocido? ¿A quién le ha ganado advenedizo de querer ser presidente de la República? Y creo que eso hay que cambiar en el Perú. Hay que dar el mensaje de que cualquier peruano puede ser presidente de la República. Correcto. Si realmente tiene las ganas, tiene la preparación y tiene la vocación de servicio civil. Pero es que déjame serte 100% sincero, porque yo creo, como lo que tú has dicho, o sea, ¿quién es Julio Guzmán que viene y quiere ser presidente de la República? Y discrepo con lo que acabas de decir, porque claro, cualquier persona debería, si quiere ser presidente de la República, pero yo no creo en los outsiders, yo creo en el trabajo que se gana, yo creo en los partidos políticos, por lo tanto, el problema no es que tú quieras ser presidente, es que si tienes un partido y una trayectoria para llegar a ser presidente. Hemos tenido a Alberto Fujimori que finalmente nos demostró, Alan García que venía con un partido, también tenía pocos jóvenes, ¿no?, años, y finalmente, entonces, no es que de un tema de que si eres tú o es cualquiera, sino que finalmente, si vienes con una experiencia, si construyes un partido político, si pones al Perú por delante y no crees que finalmente uno es únicamente el elegido, ¿comprendes la diferencia entre eso y solamente, Julio Guzmán nadie lo quiere? Lo comprendo tanto que entiendo lo que está pasando en todo el mundo, que es exactamente lo contrario que estás mencionando. En todo el mundo, en el mundo desarrollado y en desarrollo,
son los outsiders y las caras nuevas las que están ganando las elecciones. Pero dime en qué partido, por favor, porque finalmente hasta Donald Trump, que supone que es una outsider, tiene que ir a través del Partido Republicano. En el Reino Unido acaba de estar el Partido Laborista y los Tories, ha vuelto a reelegir a una mujer dentro de los Tories. O sea, son finalmente los partidos los que tienen una participación importante. ¿O crees que el mundo está yendo a prescindir de los partidos políticos? No, lo que el mundo está yendo es a pedir políticos diferentes, a pedir políticos que sean transparentes, que sean espontáneos y que den resultados. Eso. Y cada país canaliza esas demandas por donde su institucionalidad se lo permite. Nosotros estamos apostando a un partido de largo plazo. Por eso se llama el partido además morado, no se llama el partido Julio Guzmán, correcto, ni hace coincidencia con la J y la G, sino porque queremos hacer algo institucional. Y por esa razón estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. Pero la verdad es que a mí no me sorprende que no solo en el Perú, sino en América Latina y en el mundo, se estén buscando rostros nuevos porque la gente ya está cansada de los políticos de siempre, de un sistema o de una forma de pensar obsoleta. Tú coincides conmigo en que finalmente a los partidos políticos, o sea, trasciende a las personas. O sea, lo que tú me dices no está contradiciendo lo que yo te planteo. En absoluto. Es dentro de los partidos, claro, tiene que haber renovación, pero aquí como que estás poniendo la carreta por delante de los caballos. Es decir, ¿primero es el partido o primero es la persona llamada a ser presidente? Hay que apostar por los partidos siempre, pero la pregunta que te hago, por ejemplo, es, a ver, si una persona hubiera querido ser presidente de la República, ¿tú crees que alguno de los partidos tradicionales le hubiera dado el espacio para que pudiera haber esa renovación en la política? No, ¿pero no te porque lo dio esa TPP? renovación... ¿Perdón? ¿No te lo dio TPP? Por esa razón es que nosotros participamos con ellos. Claro, ahora, o sea, porque TPP se formó justamente para tener un aparatito que poder llegar a una cuota de poder. Ese TPP no se debió haber formado nunca o debió haber cerrado hace mucho tiempo. Si es que no, la verdadera intención era hacer un partido, como tú dices ahora que tienes la intención, Julio, de que finalmente te trascienda a ti también, me imagino, que sea a largo plazo. La verdadera intención detrás de TPP era exactamente esa y se explica eso en el libro. La razón por la cual nosotros no continuamos en TPP es porque la visión política que ellos tenían del partido era diferente a la nuestra. Correcto. Recuerda que cuando esto comenzó era un grupo pequeño de personas y después de la campaña son miles de simpatizantes cuyas demandas y expectativas de lo que ellos quieren que sea un partido político no necesariamente son las mismas de los que tenían de las autoridades de TPP. Pero la apuesta, yo coincido contigo, es a crear partidos políticos de largo plazo que sean institucionales y no individualistas. Correcto. De acuerdo contigo en eso. Y con esto cierro en ese tema, porque dice, por esa misma razón los peruanos debemos involucrarnos en política, porque la única forma de lograr cambios tan trascendentales es incorporando una nueva generación de peruanos con una forma diferente de pensar. Fuertes convicciones democráticas capaz de llevar al Perú por el camino a nuestro desarrollo. Y con esto termino. Tú quieres que la gente se una a tu partido, pero yo te hice una entrevista anterior. ¿Cómo así pides que la gente se una a un partido en el cual 5 años antes ya se sabe quién va a ser el candidato a la presidencia? Bueno, en realidad en esa entrevista te comenté que yo tenía la intención de ser precandidato al partido. Y así va a ser. Excelente. Ahora, tú hablaste, con esta termino ahora sí, porque hablaste de la Liga de los 500 deberían ser militantes del Partido Morado. Imagino que vas a buscar esa Liga de los 500 que sean militantes de tu Partido Morado de cara al 2021. Buena parte de ellos. De los más o menos 50 técnicos que estuvieron con nosotros en la campaña, unos 40 siguen con nosotros. Y la idea es mantenerlos y aumentarlos progresivamente y también tener capacitación para los jóvenes, hacer un entrenamiento permanente de ellos en ciencia política, en gestión pública. El Instituto Talentos, por ejemplo, va a ayudar mucho en eso. No es estrictamente necesario que los técnicos participen o sean parte del partido, pero es deseable. ¿Por qué? Porque un técnico no solo es bueno por lo que sabe, sino por sus convicciones. Cada reforma tiene un componente ético y moral. No es cierto que es solo técnico. Y por esa razón es importante aglutinarlos. Pero eso toma tiempo y requiere que los principios y los valores no sean de una persona, sino de un colectivo. Por esa razón, nuestro ideario, la primera versión del ideario del Partido Morado, ya está lista. Y la vamos a presentar en 2 meses a nuestras bases para que pueda haber una discusión, una sociabilización del documento para hacerlo más institucional. Pero es cierto, los técnicos progresivamente tienen que comenzar a gravitar sobre la parte de los valores y los principios. Yo he estado en el Estado y algo que se dice siempre, todo el tiempo entre los técnicos es ¿de qué se preocupan de las elecciones presidenciales? Y siempre somos los mismos los que tomamos las decisiones. Y eso debe de cambiar. Por eso el MEF hace 30 años que no cambia. Correcto. Bueno, y esa es la crítica ahora, porque dicen, bueno, es técnico, pero no es político, claro, ¿no? Y finalmente podrían ir las dos cosas de la mano si es que existiese un partido en verdad que los agrupase. Si tú haces un trabajo de investigación más o menos riguroso y le sigues el rastro a buena parte de los técnicos en el gobierno, te das cuenta que todos han trabajado para todos los gobiernos.
¿Y eso qué te dice? Mencionas también, Julio, perdón, que no hay que ser un país donde haya odios y antis, pero ¿no fue un anti tu llamado a no votar por Keiko Fujimori? No, fue un pro. ¿Un pro PPK? No, pro democracia. Yo no soy anti de nada, no odio a nadie y espero que en el resto de mi vida... ¿Pero crees que Keiko sigue representando la antidemocracia, es decir, la falta de democracia, la dictadura? Una tradición autoritaria, ¿no?, que parece no haber cambiado. Y en el Perú tenemos que apostar por los valores positivos y propositivos. Yo no soy anti nada, yo estaba en pro de la democracia. Y eso significa tener firmeza y tomar una posición. Mira, algo que ha pasado muy interesante es que nosotros fuimos los primeros que promovimos el voto crítico a favor del actual presidente electo, y sin embargo no hemos ido a tomarnos fotos ni a abrazarnos con él. Y los que se han tomado fotos y abrazados con él en las últimas semanas no tuvieron el coraje de en segunda vuelta apoyarlo. Ese es el tipo de inconsistencia. ¿Te debió llamar PPK? ¿Hubieses esperado no te estoy diciendo que no nos llamaron. Okay. Lo que estoy diciendo es que lo que quiere la gente es consistencia. Correcto. No los tweets o las fotos. ¿Y no crees que ha habido consistencia en la gente que ha ido a visitar? Pero igual me da curiosidad, ¿te llamó o no te llamó PPK? Hemos tenido contacto a través de personas de ambos grupos. Al final decidimos no ir porque yo estoy con una agenda tremenda de viajes, de construcción partidaria, y además por otra razón, porque no me parecía que eso añadía a nosotros. Lo que añade es la posición del voto crítico que tuvimos, que es la acción, el hacer, no el tomarte la foto. El peruano está cansado del político que habla y que no hace. La política se hace en las calles y se hace trabajando. Correcto, correcto. Entonces, esa es la consistencia que nosotros queremos mantener. Una última, ¿crees que entonces los 73 congresistas de Fuerza Popular van a tener una actitud per se antidemocrática, o finalmente crees que la llegada de Keiko a ser presidenta, pero que la bancada de Fuerza Popular no tiene por qué ser considerada antidemocrática, teniendo en cuenta los últimos 10 años que ha trabajado en el Congreso? Yo creo que sería un suicidio de que se comporten de una forma no solo antidemocrática, sino de oposición. ¿Pero no crees que lo harían por, digamos, por en verdad creer en la democracia, sino simplemente porque sería un suicidio de cara a lo que ellos aspiran, que es alcanzar el poder en el 2021? Yo tengo mucha esperanza que en las semanas que quedan para que el presidente tome el mando, ese grupo piense y se dé cuenta que lo mejor para ellos, para su futuro político y para el Perú, es que dialoguen. Y en algún momento... Sí, perdón. A veces cuando nos pasan cosas fuertes o duras, estamos en caliente y tenemos actitudes que después no quisiéramos tener. Y después cuando nos miramos atrás decimos, oye, hubiera querido hacer las cosas distintas. Correcto. Eso nos pasa a todos. Yo tengo la esperanza que ellos se miren hacia atrás y digan, oye, creo que lo mejor para el Perú y para nosotros es conversar. O sea, en algún momento podrías dejar de lado esa visión antidemocrática en la cual consideras a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. Yo quisiera que eso ocurra por el bien de mi país. Correcto. ¿En caliente también fuiste o estuviste cuando saliste a medios internacionales a decir que había habido un fraude en el Perú? También es algo que mirando a posteriori con más calma dices, quizás no fue necesariamente lo que quise decir, lo que pasó, sino obviamente todas estas cosas que también cuentas acá, o sigues creyendo que hubo fraude. A ver, muchas cosas he hecho en caliente y hubiese querido hacer mejor. Pero el tema de viajar a la OEA no ha sido uno de ellos. Y además lo mencionas acá también. Y te explico algo. Esas mismas personas que criticaban a Almagro... Ahora lo celebran por haber tenido esta ahora lo aplauden, lo ponen por lo que ha tenido con Venezuela. Correcto. Así que esas partes... el tema es, no seas inconsistente. Sé consistente con tus principios, con tus valores. Actúa siempre de acuerdo a tus creencias. Y una de ellas es lo que queremos para el Perú. Y el día de hoy creo que el gobierno... Todo el mundo le tiene que desear lo mejor. Este tiene que ser un buen gobierno. Y el gabinete tiene que ser exitoso. Y el Congreso también. Y el Congreso también. Y la oposición, de donde venga, que sea la más madura. ¿Qué significa ser madura? ¿Decir sí, sí, sí a todo? No. Cuando las cosas se hacen bien, decir bien. Y cuando no se hacen tan bien, decir se hizo mal. Y esta es la solución. Pero ojo, y esta es la solución. Porque si no se da la solución, entonces también todo queda en crítica y no avanzamos. Julio Guzmán, un placer como siempre. No, el gusto es mío. ¿Cuándo va a presentar? Gracias. Ya saquen el libro, pues, ya saquen el libro. ¿Cuándo? Soy un pésimo vendedor. ¿Cuándo? El domingo 24 de julio a las 7 de la noche en la sala Blanca Varela. Blanca Varela. Vamos a presentar el libro y vamos a quedarnos a firmar también. Excelente. Muchísimas gracias, Julio Guzmán.